Muy bien, entonces, bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio formalmente a la presentación oral del trabajo final de graduación en su modalidad de tesis para optar por el grado de licenciatura en administración titulado La gestión de la persona directiva como líder pedagógico en la implementación del diseño universal para el aprendizaje de los circuitos 01, 02 y 07 de la Dirección Regional de Desamparados San José, Costa Rica. Esta defensa oral la llevarán a cabo María Fabiola Chacón Víquez y María Ángel Chinchilla Ramírez. Nos acompaña en el tribunal evaluador la máster Silvia Elena Salasoto, tutora, la máster Sandra Leticia Blanco López, lectora, la máster Marisela Santa María Castro, lectora, el máster Germán González Sandoval en representación de la unidad académica y esta servidora Ana Lidiet Monte Rodríguez en representación del decanato. Informarles a las estudiantes y a quienes nos acompañan que ellas cuentan con 40 minutos para su exposición. Posterior a ese tiempo, tendremos un espacio de preguntas y comentarios. En este espacio lo iniciarían las compañeras lectoras, la tutora, don Germán, y finalizo yo. Una vez que hemos tenido el espacio de preguntas y comentarios, estaremos trasladándonos a una sala alternativa para la respectiva deliberación. Entonces, bueno, sin más preámbulo, desearles a María Ángel y a Fabiola el mejor de los éxitos. Este es un espacio académico muy importante para la Universidad Nacional porque es la culminación de un proceso de licenciatura que finaliza con una investigación que esperamos sea de un importante aporte para la disciplina y pues también que va a ser el inicio para muchas otras oportunidades para las estudiantes. Así que bueno, tienen ustedes a partir de este momento el espacio para su exposición. De acuerdo, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Me avisan nada más si pueden ver la presentación. Sí se ve bien. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto, entonces. Ok, entonces vamos a dar inicio. Muy buenas tardes, mi nombre es Fabiola Chacón y mi compañera María Ángel Chinchilla. Vamos a estar presentando nuestro trabajo final de graduación para optar por el título de licenciatura en Administración Educativa. Primeramente, como nuestro tema de investigación, tenemos la gestión de la persona directiva como líder pedagógico en la implementación del DUO de los circuitos 01, 02 y 07 de la Dirección Regional de Desamparados en San José, Costa Rica. Como parte de nuestro problema de estudio, se establece que actualmente se buscan promover cambios que permitan la inclusión en los centros. En este caso, un poco de contexto en el 2017 que nos brindan, se establece que se implementan líneas de acción para trabajar con la inclusión en la diversidad. Sin embargo, también hubo cierta negatividad, tanto por parte del personal docente y administrativo para implementarlas. Por otra parte, también se quiso saber acerca del conocimiento del DUA y la implementación del mismo en los circuitos participantes, para así también dar a conocer cuál sería la viabilidad de la investigación. Como siguiente punto, tenemos que todos los centros educativos reciben recursos y servicios de apoyo según lo establecido. Sin embargo, no todos cuentan con los mismos recursos para implementar cambios o adaptaciones a los centros. Por otra parte, hay capacitaciones y por parte del MEP con respecto a la implementación del DUA. Sin embargo, a veces también se establece que no tienen un debido seguimiento o una debida contextualización al circuito. A continuación, nuestro planteamiento del problema y seguiremos con la presentación de nuestros antecedentes. Es importante mencionar que abarcaremos las principales temáticas. En cuanto a administración, tenemos Agüero 2006 y Achavenato 2007. Ambos nos brindan una explicación sobre las diferentes teorías de administración, así como sus principales exponentes y aportes. Por otro lado, Achavenato también menciona la historia de la administración a través de los años. En cuanto a gestión, tenemos a Tejada 2003. Él nos habla sobre los diferentes modelos de gestión, a la vez que una buena gestión se basa en los criterios de calidad, satisfacción, productividad, eficacia, eficiencia y efectividad. Por otro lado, Cejas 2009 nos habla sobre los elementos esenciales de una buena gestión educativa. En ellos también menciona la importancia de tomar en cuenta los factores familiares del centro educativo, así como la relevancia del estudiante como persona.
Al hablar sobre inclusión, tenemos a Quijano 2008. Ella nos menciona sobre las diferentes necesidades educativas que se encuentran dentro de las aulas, así como el progreso de la educación especial en el país. De igual manera, nos comenta cómo un centro educativo inclusivo requiere del apoyo interdisciplinario para poder obtener el beneficio de toda la comunidad. Por otro lado, tenemos a Pabra 2010. Él nos recuerda sobre el derecho a la educación y el progreso de la educación especial a través de los años. De igual manera, él menciona cómo la educación inclusiva requiere identificar las posibles barreras al acceder a las opciones educativas. Finalmente, tenemos el apartado del DUA. Sánchez y Díez 2013 nos habla sobre el DUA dentro de las aulas, así como este busca la flexibilización de las diferentes metodologías, así como los contenidos dentro del ambiente educativo. Por último, tenemos a Moreno, Murillo, Padilla, Albarracín, Pinzón, Bernal y Riveros 2014. Ellos hicieron una recopilación de proyectos asociados con estrategias con el DUA, en donde se contempla y se recalca la implementación del mismo debido al fortalecimiento de aprendizajes significativos, uso de habilidades, mejoras en las interacciones sociales e innovaciones pedagógicas. A continuación, presentaremos nuestra justificación. En el caso de nuestra investigación, el DUA se ve como una oportunidad para una educación inclusiva y de calidad, dado que, como presenta la cita ya expuesta, lo que busca es un diseño curricular y una educación que sea inclusiva y de calidad. Por otra parte, también se considera a la persona gestora como guía de la institución, que es una persona que debe estar en constante actualización e informada acerca de las innovaciones educativas que vayan surgiendo para la mejora del sistema. Por otra parte, con la normativa a favor de la educación inclusiva, se considera que actualmente hay muchas políticas que respaldan lo que es la inclusión, y en el caso del sistema educativo también podemos ver cómo la política actual busca enfocarse en el estudiante y una educación de calidad. Por último, con respecto a la importancia y beneficio de la investigación, el DUA lo que busca es romper esta idealización de un estudiantado homogéneo, buscando así que el currículo sea el que se adapte al estudiante y no el estudiante se deba adaptar al currículo. Por otra parte, la investigación también busca que la gestión fomente la implementación del DUA en los centros educativos. A continuación, presentaremos nuestros propósitos. En esta diapositiva pueden ver en la parte de arriba nuestro propósito general y abajo tenemos nuestros 3 propósitos específicos. A continuación, presentaremos nuestro marco teórico, considerando los diferentes temas y subtemas que se utilizan. En el marco teórico se establecieron temas que permitan un mejor respaldo de la investigación, al igual que un mejor entendimiento con respecto al contexto en el cual nos estamos basando. Primeramente tenemos el tema de administración, el cual se divide en 3 diferentes subtemas, como lo es el qué es la administración, la evolución de la administración y la teoría de la administración pertinente para la implementación del DUA. En este caso nos basamos en autores como Estrada 2007 y Sánchez 2019. En cuanto al apartado de gestión, contamos con los subtemas de qué es la gestión, así como su relación con los diferentes estilos de liderazgo, al igual que con la personalidad. Seguido tenemos los estilos de gestión que se consideran pertinentes para la implementación del DUA, al igual que los actores dentro de la misma. Los autores utilizados en este apartado fueron Tejada 2003, Pedraja, Rodríguez 2016 y por último tenemos a García y Cerdas 2019. Por otra parte, considerando nuestro apartado de gestión pedagógica de la diversidad y la inclusión, se habla acerca del modelo de gestión pedagógico, hablando de qué es este modelo y la gestión pedagógica. Para ese apartado nos basamos en autores como Cerdas, Marín y Vargas 2008 y Cortés 2020. En cuanto al liderazgo pedagógico, este es un elemento relevante en nuestra investigación, por lo cual fue necesario abarcar qué es el liderazgo pedagógico, sus funciones, sus beneficios, al igual que su importancia. Los autores utilizados en este apartado fueron Rodríguez 2011, Bolívar 2015 y tenemos por último a Flores 2021, lo siento. Por otra parte, con respecto al apartado de inclusión, tomamos en consideración el tema de qué es la inclusión y la inclusión en la educación. Y para verlo a un nivel más contextualizado, también tomamos la educación inclusiva en Costa Rica. Para ese apartado nos basamos en autores como Vázquez 2015, en el Ministerio de Educación Pública 2017 y en Pivaque, Vaque, Abón y Ponce 2019. En cuanto a la diversidad, esta se encuentra en diferentes ámbitos, por lo cual fue necesario definirla y la diversidad en la educación. Los autores utilizados en este apartado fueron Rodríguez 2005 y Aguilar 2013. Por otra parte, considerando también nuestro apartado de justicia social, consideramos el tema de qué es la justicia social y la justicia social implementada en la educación.
Para este apartado nos basamos en autores como Montané 2015 y Valdés y Díaz 2019. En cuanto al DUA, este es el foco principal de nuestra investigación aplicados de la gestión, por lo cual fue necesario saber su contexto, su origen, sus principios, múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión y múltiples formas de implicación, al igual que su desarrollo en el país. Los autores utilizados fueron Marín 2017, Alba 2019 y por último tenemos a Elizondo 2020. Finalmente, como último apartado, consideramos aquellas normativas que respaldan la implementación del DUA en el país. En este caso nos basamos en normativas como la Ley 7600, la Ley 8671 y el Decreto Ejecutivo número 40.955. Este sería nuestro marco teórico. A continuación pasaremos a presentar nuestras categorías de análisis. Es importante mencionar que las temáticas abarcadas dentro del marco teórico son puntos importantes tanto para la gestión como para la implementación del DUA. Por ello, con base a cada categoría, surgieron una serie de interrogantes para poder determinar su conocimiento, su aplicación y percepción. Con base a los resultados obtenidos, lo analizado y observado se utilizó para crear y fundamentar tanto nuestras conclusiones como nuestras recomendaciones. A continuación, nuestro marco metodológico. Considerando que nuestra investigación está basada en el estudio de un fenómeno social, además nos estamos basando en opiniones y experiencias de las personas participantes para establecer los resultados, establecemos que se da bajo un enfoque cualitativo, con un paradigma naturalista y un diseño fenomenológico. En cuanto a nuestros participantes, trabajamos con un total de 6 personas directivas escolares de los circuitos 01, 02 y 07 de la DRED, tomando en consideración los niveles de primaria y secundaria, además de que su elección fue de manera aleatoria. En cuanto a los instrumentos, tenemos la entrevista semiestructurada. Esta se utiliza ya que ofrece un grado de flexibilidad aceptable. Se realizaron 4 entrevistas por medio de la herramienta Zoom y 2 entrevistas por llamada telefónica. En caso de la observación participante, se utilizó ya que las investigadoras formaron parte del entorno de los individuos y de esta manera poder analizar su gestión contemplando el DUA. A continuación, vamos a hacer presentación de nuestro análisis de resultados. Los análisis están basados en las diferentes temáticas que se escogieron. Primeramente, tenemos el apartado de administración. En este caso, lo que se quiso buscar cuál es la implicación de la administración para la implementación del DUA. Primeramente, como la visión administrativa, hacemos constar que las personas participantes establecen conocer qué es la administración y la ven como un proceso que permite alcanzar los objetivos planteados, tomando en consideración el contexto y los recursos en los que el centro educativo esté. Por otra parte, con respecto a la preparación de la persona administrativa, se expresa cómo se requiere que sea una persona que esté en constante actualización y en constante preparación con respecto a diferentes temas, como lo es, por ejemplo, el desarrollo curricular, lo que es la administración general, el derecho y la ejecución de proyectos. Por otra parte, con respecto a los recursos con los que son necesarios contar para una debida implementación, las personas participantes expresan cómo es necesario el recurso financiero y recurso humano para lograr una debida implementación de la administración. Y finalmente, considerando las teorías pertinentes que consideramos para la implementación del DUA, tenemos la teoría de las relaciones humanas, la cual está enfocada en el desarrollo de todas las personas de la organización, al igual que en la motivación y la dinámica de grupo. Con respecto a la teoría del comportamiento, esta se ve enfocada en que la persona gestora puede adaptar su estilo de administración dependiendo del contexto y la situación en la que se encuentre. Y de igual manera, esto visualiza lo que es la diversidad. Estas teorías se pueden relacionar con el principio 3 del DUA, el cual lo que busca son múltiples formas de implicación. Dado que ambas teorías se basan en el desarrollo de las personas que forman parte de la organización, este principio se basa en considerar que cada estudiante es diferente, por lo tanto su desarrollo de igual manera es diferente. Es así como se busca plantear un currículo que sea flexible e inclusivo para un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto al apartado de gestión, como primer elemento tenemos la relación de gestión y liderazgo. Las personas participantes relacionan ambos conceptos y los consideran valiosos para crear un sistema educativo de calidad, tanto para el personal docente y administrativo como para el estudiantado. De esta manera se resalta la idea de que la transformación pedagógica comienza desde la gestión aplicada. Por ello, a la hora de desear implementar un estilo de liderazgo, este se va a establecer a partir de lo que se quiera y cómo se quiera lograr. Por ello, la persona gestora educativa debe estar al tanto
de un liderazgo, utilizarlo, que guía a sus colaboradores al alcance de una educación inclusiva. Como segundo punto tenemos la relevancia de la gestión. En este caso, las personas participantes indican cómo la gestión forma parte de la evolución de la educación. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta el estilo de gestión que se va a aplicar y la manera que se aplica en los centros educativos. Como tercer punto está el liderazgo transformacional. Basándonos en lo observado, se evidencia un liderazgo transformacional por parte de las personas participantes. Por último punto, tenemos tanto la gestión de talento humano como la gestión de calidad. Estos elementos son ideales para la implementación del DUA, ya que en el caso del talento humano, esta se basa en saber identificar y saber implementar las capacidades de los colaboradores. De esta manera se relaciona con el tercer principio del DUA, ya que habla sobre el énfasis en la persona, en el ambiente idóneo, en la productividad y en la motivación. Por otro lado, tenemos la gestión de calidad. Esta se basa en el principio de hacer bien las cosas, tanto el proceso como el resultado. Por eso, la persona gestora debe estar al tanto en búsqueda de diversas estrategias, lo que se relaciona con el segundo principio del DUA, ya que este habla sobre buscar diferentes estrategias de aprendizaje para que el estudiantado alcance sus metas. Seguidamente, con la gestión pedagógica, en este caso lo que buscamos fue el modelo de gestión pedagógica y como resultado realmente lo que se pudo observar es que las personas participantes no tienen gran conocimiento o incluso conocimiento nulo con respecto a este modelo. Por lo tanto, no se pudo tener una visualización más clara con respecto a cómo lo han implementado en los centros educativos participantes. Sin embargo, las personas que expresaron conocer o por lo menos saber cuál es este modelo, expresan que es de gran importancia, dado que este lo que busca es brindarle a los centros educativos la estructura y herramientas necesarias para alcanzar los objetivos planteados, o en este caso, proyectos igual. En este caso, la gestión pedagógica puede fomentar la implementación del DUA, pero a fin de crear, por ejemplo, un plan de acción que permita al centro educativo darle la estructura, la guía necesaria para fomentar la implementación del DUA en el centro. Al hablar sobre el liderazgo pedagógico y su importancia en la gestión educativa, es necesario recordar que la persona gestora es guía y líder transformador dentro de los centros educativos, por lo cual es necesario que esta persona gestora esté dentro de los procesos educativos, ya que no existe una gestión efectiva sin una participación activa. Por eso, mediante las observaciones, se evidencia cómo las personas participantes resaltan la idea de que la persona gestora debe estar dentro de los procesos educativos, a la vez como se destaca dentro de los centros participantes la labor de la persona directiva a cargo. En cambio, su función principal, las personas participantes resaltan cómo la persona gestora debe de brindar los espacios correspondientes para crear una guía que dirija una transformación pedagógica de calidad, a la vez que se está adaptando a los diferentes contextos, a las diferentes innovaciones educativas y a las situaciones. Por ello, al hablar sobre su implicación en la gestión y la inclusión, el liderazgo pedagógico es idóneo ya que busca la innovación educativa en busca de un aprendizaje de calidad a la manera que se va adaptando a la situación que se encuentre. Por ello se relaciona con el primer principio del DUA, el cual habla sobre tener una variedad de opciones y estrategias para brindar igualdad de oportunidades a la vez que se atienden las diferentes necesidades del alumnado. Okay. Seguidamente tenemos nuestro apartado de inclusión. En este caso, las personas participantes amplían en que ellos saben qué es inclusión. Sin embargo, también se enfocan más que todo en lo que es la parte de inclusión curricular. En este caso, la investigación arroja que hay grandes limitantes para implementar una debida inclusión dentro de los centros educativos, principalmente porque hay limitantes, por ejemplo, en la parte de recurso financiero, recurso material, e incluso en la parte de recurso humano, considerando que no todo el personal docente está debidamente capacitado para atender la inclusión dentro de las aulas. Con base a esto, las personas participantes también expresan cómo es necesario fomentar capacitaciones que estén enfocadas en la inclusión y de igual manera contextualizadas en el centro educativo y darle su debido seguimiento. Con respecto a la inclusión y cómo se relaciona con el DUA, los tres principios del DUA están enfocados en fomentar la inclusión y es uno de los focos centrales del diseño universal para el aprendizaje y es ahí donde podemos ver su relación. En el apartado de la diversidad, al hablar sobre su relevancia, la aceptación de las diferentes características e individualidades del estudiantado dentro de los ambientes educativos es necesario, ya que de esta manera se deja de ver la educación como un concepto rígido, inmutable y pasando a ser flexible y variada. La importancia radica en la capacidad de aceptación tanto de los tiempos actuales como las diferentes necesidades que puede presentar el alumnado. Por ello, al hablar sobre sus limitantes, se evidencia por parte de las personas participantes una muestra de rechazo
y una muestra de creatividad, además de mencionar cómo la falta de recursos llega a perjudicar la aceptación de dicha diversidad. Por ello, es importante que los diferentes actores dentro del sistema educativo acepten la diversidad como parte de un proceso y no como una imposición a resolver. Al hablar sobre su implicación con el DUA, la diversidad está ligada a una amplia gama de estrategias que buscan brindar un acceso a la educación, lo cual el DUA busca poner en práctica dentro de los sistemas educativos. Los tres principios se relacionan ya que se muestran las diferentes formas en que el estudiantado puede comprender la información, las diferentes maneras de aprender y la importancia de motivar y comprender al estudiantado. Por otra parte, considerando el apartado de justicia social, lo que se buscar es cuál es la relación de la justicia social con la educación. La justicia social lo que busca es el desarrollo potencial de un individuo en todas sus áreas. Esto, por supuesto, incluye el área educativa. Al hablar de esto, la justicia social se ve implicada en la educación al brindarle al estudiante las herramientas y estrategias necesarias para que él construya de manera potencial su proceso de enseñanza-aprendizaje. Con respecto a la justicia social y cómo se desarrolla con el DUA, los principios 1 y 2 del DUA lo que hablan es de la implicación y la acción y expresión. Estos principios lo que buscan es brindarle al estudiante las estrategias y herramientas necesarias para que construyan su proceso de enseñanza-aprendizaje independientemente de su contexto, capacidades o habilidades. Por lo tanto, es ahí donde se puede ver que existe una relación entre ellos. Al hablar sobre el conocimiento sobre el DUA, se puede evidenciar mediante la investigación cómo las personas participantes no poseen un amplio conocimiento o incluso nulo. De esta manera también se tacha el DUA como un reto para el sistema educativo costarricense. Al hablar sobre su implementación dentro de los centros educativos, se evidencia que se realiza en la medida de lo posible, ya que se tiene que tomar en cuenta los materiales y los recursos con los que se cuenta. Al hablar sobre su importancia, el DUA busca un sistema educativo más justo e inclusivo para el estudiantado mediante el aprovechamiento de todos los recursos y los materiales que tengan en el centro educativo. De esta manera se intenta o se implementa hacer una educación más accesible para todo el alumnado. Con respecto a su contexto en el país, se evidencia que para poder implementarlo es necesario romper con los viejos paradigmas y poder desarrollar uno nuevo que responda tanto a la atención a la diversidad como a la comprensión que tiene el ser humano para aprender de diferentes maneras. Por último, al hablar sobre sus limitaciones, se evidencia cómo lo siento, se evidencia cómo los centros educativos en algunas ocasiones no poseen ni tanto los recursos ni como la preparación idónea, por lo que se plantea una preparación que sea tanto informativa como contextualizada a la realidad del país. Seguidamente, considerando la normativa vigente para la implementación del DUA y las normativas tomadas en cuenta para nuestra investigación, se da a conocer que las personas participantes, la normativa que mayormente conocen es la 7600. En este caso, se pudo observar, incluso las personas participantes expresan, cómo se han intentado incluir adaptaciones que atiendan a la inclusión y la diversidad dentro de los centros educativos que ellos lideran, por medio de la implementación de rampas, por medio de la implementación de baños mixtos, por ejemplo. Sin embargo, las personas participantes también expresan la gran limitante que hay con respecto al recurso financiero, dado que una limitante de este no permite que se incluyan más adaptaciones al centro educativo, así fomentando y dándole atención a la inclusión y la diversidad que ellos tienen en este presente. Este sería nuestro análisis de resultados y a continuación vamos a pasar a presentar nuestras conclusiones. En cuanto al propósito general, el cual habla sobre la relación entre la gestión y la implementación del DUA, se resalta que la persona gestora educativa es la encargada de guiar a sus colaboradores y crear un ambiente idóneo para una educación de calidad. Mediante nuestra investigación se identifican 3 estilos de gestión ideales para la implementación del DUA. Sin embargo, es importante mencionar que no existe uno idóneo o determinado, ya que esto varía dependiendo del objetivo que se requiera alcanzar. Basándonos en los resultados, se destaca la gestión transformacional basada en el liderazgo transformacional, la gestión de talento humano y la de calidad, ya que estas se hacen un énfasis en el equipo colaborador, potenciando de esta manera los procesos y los resultados, tras valorar sus capacidades y saber implementarlas y tomando la motivación como un elemento clave en este proceso. Con respecto al propósito específico número 1, la relación entre el modelo de gestión pedagógica y los principios se mantiene o se basa en que se busca una innovación educativa de los aprendizajes de calidad mediante el aprovechamiento tanto de los recursos, de los materiales,
con los que se cuente dentro del centro educativo. Seguidamente, con respecto al propósito específico 2, el cual se basa en los modelos de gestión desarrollados para la implementación del DUA, se llega a establecer que realmente no existe un plan de acción o una estrategia fija. Se ha visto, se visualizó que hay acciones aisladas, como por ejemplo dar capacitaciones, el uso de pancartas informativas y demás. Sin embargo, no hay un plan concreto que se haya establecido directamente para la implementación del DUA en los centros educativos costarricenses. Por otra parte, con respecto al propósito específico 3, el cual lo que busca son los requerimientos pedagógicos de la persona directiva para implementar el DUA, se establece que el liderazgo pedagógico es el idóneo para aplicar el DUA, dado que este lo que busca es la innovación educativa y cómo implementarla dentro de los centros educativos. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Mayormente lo que se encuentran son limitantes y obstáculos para implementar el DUA, dado que hay falta de recursos, hay falta de personal que esté capacitado y hay falta de información con respecto a este enfoque. Esas serían nuestras conclusiones más importantes. A continuación, nuestras recomendaciones. Como primera recomendación tenemos dar a conocer e implementar el DUA de una manera adecuada mediante las capacitaciones contextualizadas a los centros educativos, ya que de esta manera se le permite tanto al personal docente, al personal administrativo y a las personas gestora educativa estar al tanto y atender la diversidad y así poder enfrentar esas barreras de desconocimiento y de temor. Como segundo punto tenemos fomentar campañas de sensibilización y concientización. Esto no solamente al centro educativo, sino a la comunidad educativa general, para que estén preparados e informados ante las innovaciones educativas para atender la diversidad. Como tercer punto tenemos crear y brindar espacios idóneos para toda la comunidad educativa, en donde se mantengan guías, lineamientos claros, ya que la comunicación es de vital importancia para obtener los resultados esperados. Con respecto a la siguiente recomendación, es importante contar con gran variedad de recursos y estrategias que se puedan implementar dentro de los centros educativos a la hora de plantear el diseño curricular para atender a la inclusión y la diversidad, considerando que no todo el estudiante aprende de la misma manera. Por otra parte, con respecto al currículo actualizado, se establece que es necesario contar con un currículo que no únicamente contenga temas de conocimiento general, sino también contar con tópicos actuales que le permitan al estudiante mantenerse informado y motivado a continuar aprendiendo y estar debidamente preparado para el futuro de la educación. En este caso, esas serían nuestras principales recomendaciones. Muchísimas gracias por su atención. Y voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias por la exposición, muchachas, muy concreta, pese a que el documento tiene mucha información. Sí, resumir fue lo que más nos costó. Sí. Sí, bueno, vamos a pasar al espacio de consultas, comentarios. Vamos a darle la oportunidad a Sandra y luego de la intervención de Sandra, una vez que ustedes atiendan su consulta o, ¿verdad? Pues reaccionen a su comentario, seguiríamos con Maricela. Sandra. Bueno, primero que todo, muchachos, muchas gracias por la confianza otorgada a mi persona para revisar su trabajo. Las felicito porque ya llegar hasta acá, bueno, ya están a un pasito, unos minutos, ¿verdad? De tenerlas como colegas. Perdón, estoy un poquito afónica por el No se grupo preocupe. que tengo este año. Está un poquillo, sabes que son muy pequeñitos. Bueno, me gustó mucho el trabajo de ustedes, me pareció la parte del DUA es algo muy interesante en todo, ojalá que se pudiera aplicar en todo el sistema educativo de este país, ¿verdad? Me gustaría, bueno, todo esto, digamos, toda esta implementación siempre está acorde o tiene que estar relacionado con la parte de lo que son las políticas educativas vigentes y curriculares y todo. Entonces, me gustaría saber cómo creen ustedes que el DUA complementa estas políticas nuevas, ¿verdad? Todos estos planeamientos nuevos que han salido. ¿Cómo podrían implementarlo desde la gestión de
desde la gestión educativa, ¿verdad? Porque ya en la parte de dirección, ¿verdad? Es cómo lo fomentarían con su personal, inclusive, ¿verdad? Mari, ¿responde? ¿Se responde? Si quiero usted primero, yo le sigo. Ok, en este caso, pues, la persona gestora es el pilar del centro educativo. En él está llevar y mantener motivado a su personal, mantenerlo informado y capacitado y demás. En este caso, el DUA no solo se basa, porque algo que vimos mucho fue que las personas participantes se basaban mucho en inclusión y enfocándose más que todo en la parte tecnológica. El diseño universal para el aprendizaje no solo se basa en la parte tecnológica. El diseño universal para el aprendizaje lo que busca es incluir diversas estrategias educativas que le permitan al estudiantado y al personal docente desarrollar un plan curricular que realmente se adapte a las necesidades del centro. En este caso, mediante el desarrollo de un plan curricular que realmente atienda las necesidades, buscando diversas estrategias para enseñar, por ejemplo, un simple tema, X que sea, que le permita a los diferentes estudiantes alcanzarlo mediante cómo ellos construyen su conocimiento, con sus estilos de aprendizaje y demás. Siento que esto sería una forma en la que el gestor podría irlo implementando poco a poco, porque también es algo que no se puede implementar de golpe, ¿verdad? No es algo que usted nada más llega y dice, ok, hoy lo voy a implementar, sino primero investigar qué estrategias se pueden ir implementando poco a poco, no solo basándose en la parte tecnológica, sino también de considerando que hay estudiantes que aprenden construyendo, hay estudiantes que aprenden con música, hay estudiantes que aprenden haciendo. Entonces, ¿cómo ir incluyendo todo esto dentro del plan curricular que le permita al gestor crear un diseño curricular que realmente se adapte al centro educativo y contar con los recursos que ellos tengan? Porque, por supuesto, y esto es un punto importante en cualquier centro educativo. También creo que es indispensable, además de lo que dice Fabiola, porque es muy importante los recursos, es una apertura y creo que eso lo hemos visto durante esta investigación, durante las entrevistas, durante las observaciones, porque tuvimos la oportunidad también de compartir no solamente con la persona gestora a cargo, sino con el personal, y es necesario tener esa sensibilización ante el tema, porque muchas de las ocasiones que hablamos, hablar solamente decir la palabra inclusión, ya se mostraba un aire diferente, un aura diferente de la persona, como una barrera, o el miedo, o el miedo de, me van a juzgar por no saber tal cosa, y no es eso, sino es tener esa apertura, esa sensibilidad también, y de vencer esos miedos y saber que eso es como una parte humana que no tenemos que dejar de lado, y conocer también en eso, y motivar también a nuestros colaboradores, en el caso de nosotros, digamos, ahora estoy hablando como futuras personas gestoras, ¿verdad? Motivarlos en ese caso, y dar ese primer paso y ser el ejemplo. Además de considerar todo lo que Fabiola estuvo comentando, es la parte también humana es necesaria. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí. El Buenas tardes. micrófono, aquí estamos. Bueno, muy bien. Ahora, Marisela, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y realmente disfruté mucho la lectura de su documento. Fue muy interesante. Me gustó mucho, ¿verdad? Lo que es la inclusión, lo que es el DUA. Me gustaría realizar la siguiente pregunta a ambas. Desde su experiencia, ¿verdad? En esta investigación, ¿cuál es la clave para que la persona directiva alcance el éxito para la implementación del DUA en un centro educativo? Con base a lo que ustedes han expuesto. Creo que uno de los pilares fundamentales que notamos que es faltante en la mayoría de participantes que tuvimos es el conocimiento. Hay una gran barrera, digamos, ven el diseño universal para el aprendizaje como un reto. Entonces, a veces no se toman el tiempo de realmente informarse al respecto y no se dan el tiempo de realmente investigar en qué se basa el diseño universal para el aprendizaje. Entonces, en este caso, para incluir la inclusión dentro de los centros educativos, creo que primero es importante informarse sobre aquellas innovaciones que han ido surgiendo y no verlas como una limitante o como un reto, sino como una oportunidad de mejora para el sistema educativo. Yo considero que sí es posible de verlos como un desafío, pero no algo imposible de lograr. La autocapacitación, muchas veces tenemos
muchas opciones ahora gracias a la tecnología, a los bancos a las bases de datos, a los muchos sitios donde podemos informarlos. Entonces, concuerdo con Fabiola en la parte de conocer, dar ese primer pasito y nosotros investigar sobre el mismo tema para así dar, como hemos mencionado, dar el ejemplo de seguir con lo demás, y eso abarca muchos otros temas. Entonces, creo que sí, ese primer paso de investigar, del conocimiento, es necesario. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta, Marisela? ¿Comentario? No. No, no tengo, es que cómo cuesta quitarle el micrófono. Ahí No, se muchísimas desaparece. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a darle la oportunidad a Silvia, doctora. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Felicitaciones a Fabiola y a María Ángel por estar acá esta tarde. Disfrutamos mucho su exposición. Yo quiero hacerles dos preguntas. La primera es que nos cuenten un poquito sobre las limitaciones metodológicas que ustedes tuvieron durante esta investigación, ¿verdad? Eso a nivel de anécdota, ¿verdad? De que nos cuenten un poquito cuáles fueron esas limitaciones para que las otras personas conozcan el contexto en el que realizamos esta investigación. Y luego, ustedes han establecido en la pregunta anterior que el pilar fundamental para poder implementar el DUA tiene que ver con el conocimiento, con la capacitación. Entonces, mi pregunta para ambas, quiero que me la contesten ambas, es ¿y qué pasa con la sensibilización? Eso es. Fabi, empieza. Bueno, voy. Primeramente con las limitaciones, ¿por dónde empezar? Ok, empezamos considerando un tema, luego nos movimos a otro tema total, iba orientado igual al DUA, sin embargo, era otra temática, en el cual tuvimos que incluir más circuitos de los que realmente habíamos contemplado en el tema inicial, dado que por el tema de pandemia principalmente, fue muy difícil contactar a las personas directoras. Hubo barreras con respecto a algunos, dado que no conocían o no sabían qué era el tema del DUA, por lo tanto simplemente era como un cierre de puertas total, porque ellos era como seguro no querían cierta exposición a yo no conozco ese tema, así que prefiero no hablar. De igual manera, hubo ciertas limitaciones con respecto a contactar a las personas directoras, algunas contestaban, otras no contestaban. Por ejemplo, se planeó un grupo focal, sin embargo, no se pudo realizar por lo mismo, porque las personas no estaban, sí, con temas de horario, con temas de que son personas gestoras, tienen un horario apretado y demás, fue bastante complicado en esa área. Temas como, por ejemplo, la diferencia de horario con Mari y yo, era también parte de la temática de limitaciones. ¿Y qué más? Mari, ¿alguna limitación ahí que esté dejando por fuera de todas las que tuvimos? Con base a las observaciones, tal como menciona Fabiola, había una barrera. Uno llega a la institución, uno no llega a juzgarse, uno llega nada más a observar, ver qué tal. Entonces sí se sentía como el director o la directora en este caso, porque tengo un caso en mente, era muy rígido con sus respuestas. No había mucha apertura al caso. Entonces sé que eso también nos trajo un atraso en nuestra investigación. Al igual como Fabiola comentaba al inicio, era un tema no totalmente diferente, pero tenía sus diferencias en donde de la nada nos dejaron de responder, entonces más el estrés y la ansiedad de poder salir con esto. Entonces en el ámbito de la anécdota, sí fue complicado, pero creo que aprendimos muchos en este proceso, además de tratar con diferentes personas y diferentes ambientes. Se pudo ver totalmente la diferencia de la realidad a lo que uno ve en la teoría a la que uno ve en la práctica. Es algo Además del, totalmente diferente. además de los diferentes contextos en cada centro, porque no son iguales. Entonces, uno podía observar, ok,
este ambiente, este clima en este lugar, ¿ok? Vamos a ver esta acá. Entonces aprendimos mucho sobre, nos adaptamos, como dijimos, a los diferentes settings. Escenarios. Con cuanto a la segunda, Fabi, no sé si quieres empezar o... Con respecto al segundo tema, el tema de sensibilización para la implementación del DUA era, es que, Sí. ajá. Ese es ese. Con respecto a eso, realmente sí se ve como una importancia. Ok, aparte del conocimiento, por supuesto, se necesita un gestor educativo que tenga la sensibilización de acercarse a la comunidad educativa y ver cuáles son sus necesidades. Sí, porque cada uno tiene sus personalidades diferentes, ¿verdad? Claramente. Sin embargo, esa sensibilización a adaptarse a lo que el estudiante necesita, a incluso hacer concientización y sensibilización en el personal docente, dado que no todos están capacitados para realmente atender a la diversidad, y eso es algo que pudimos ver durante la investigación, es una parte fundamental. Por lo tanto, sí se establece que se necesitan capacitaciones o talleres de sensibilización que le permitan no solo al personal docente, sino también a la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque también se expresó por parte de algunas personas participantes que algunos padres de familia, por ejemplo, no querían aceptar el hecho de que su hijo necesitaba alguna adecuación o alguna adaptación curricular. Entonces, todo eso es parte de lo que es necesario buscar, cierta sensibilización, no solo por parte de los del centro educativo, sino cómo acercarse a la comunidad para lograr también esa sensibilización dentro de la comunidad educativa. Creo que ahí creamos la unión entre la capacitación, la empatía y la sensibilización de esto. También fue evidente en la investigación cómo hay un participante que nos quedó marcado desde el inicio, que él sí se sentía esa empatía, esa sensibilización, a la vez que la intentaba, no sé si esparcir sería compartir con sus colegas, con sus colaboradores en los centros educativos. Creo que ese es un buen ejemplo de lo que nosotras nos tomamos mucho a pecho, ese ejemplo de cómo unir ambos pilares, por así decirlo, ambos elementos. Entonces, tanto la empatía y la sensibilización son sumamente importantes y no es necesario dejar la parte humana para administrar eso, es más importante, y tomar también en cuenta que todas somos personas y más nuestros estudiantes, bueno, nuestro estudiantado, que va a seguir en este proceso y ellos merecen una educación de calidad en este caso y que sean comprendidos, tal como dice el DUA en su tercer principio, mantener la autorreflexión, mantener la autorregulación, motivarlos, comprenderlos, saber sus intereses. Entonces también es necesario eso. Vale la mano con el conocimiento. Muy bien, gracias. Eso sería. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Damos en este momento la oportunidad de participación a Germán. Muchas gracias. Número uno, reconocer la presentación fluida y organizada que nos han presentado, para la redundancia, en esta defensa. Yo creo que eso dice mucho del profesionalismo con el que enfrentaron esta etapa. Número dos, quiero resaltar también el trabajo riguroso del proceso investigativo que se hace evidente en la lectura del trabajo final de graduación. Yo creo que son dos elementos que no quiero dejar pasar, sino resaltarlos como un punto importante. Como pregunta, dentro de las preguntas que ustedes hacen en la entrevista, plantean algo similar a determinar las desventajas para implementar el DUA. Y ustedes insistentemente ahora en la presentación y ahora en la respuesta nos han señalado dos elementos fundamentales, que sería la falta de recursos, la falta de capacitación e información. Coincido totalmente, ¿verdad? Pero me gustaría que me comentaran si en esa respuesta de las desventajas de implementar el DUA encontraron algunas resistencias por parte de los funcionarios, resistencias personales que van más allá de lo que es recursos y capacitación. Bueno, creo que Fabiola, bueno, permiso, Fabi. Creo que Fabiola también puede concordar conmigo en que ciertamente al hablar sobre ventajas y desventajas muchas veces eran como, si yo no sé qué es esto, ¿cómo lo puedo aplicar?
nos hacían esos comentarios ya como después de la entrevista, que se da como era una entrevista semi-estructurada, se podía dar como esa apertura de conocer un poco más, entonces sí podíamos como sentir ese poca apertura, al igual que podíamos sentir que también respondían lo primero que se les venía a la cabeza, con la idea, ok, me faltan recursos, me faltan esto, sin esto no lo voy a hacer, entonces ya volvemos como a la actitud negativa de volvemos al ciclo. Entonces creo que eso también, no sé si fue ahí. Con respecto a eso, sí, como menciona Mari, principalmente ellos lo que expresaban era eso, como yo tengo poco conocimiento al respecto, así que no sé cómo implementarlo debidamente. Sin embargo, también ellos mencionaban como, por ejemplo, la parte de que el ministerio tal vez no les daba los recursos o no les daba las capacitaciones, era una limitante para ellos poder implementarlo. Entonces, todo esto, digamos, ellos los veían como desventajas, enfocándose más que todo en la limitante de recursos. Esa fue la principal respuesta que recibimos por parte de las personas participantes en general, en cómo había falta de recursos, cómo hay falta de capacitaciones, y siempre se recargaban también en la parte de cómo el ministerio no les da las herramientas o el apoyo necesario para poder implementarlo debidamente en los centros educativos. Comprendo la respuesta de ustedes y efectivamente la extraen propiamente del proceso investigativo. Sin embargo, yo creo que esto es una plataforma para una siguiente investigación, porque voy a un tema que es evidente. Adecuaciones curriculares en el año 90, DUA hoy en el 2023 va a significar trabajo extra para el docente. Y se ve como trabajo extra. Sencillo. Hay que hacer algo más. Y esto implica diseño, implica dominar los principios del DUA. Y sí, está relacionado con conocimiento, pero también está relacionado con aspectos personales a los cuales tenemos que trascender cuando somos directivos. Exacto. Tenemos que saber cuál docente siente rechazo a las personas que tienen condiciones especiales. Tenemos que saber cuál docente siente lástima de aquellos estudiantes que tienen condiciones especiales. Entonces, obviamente, este es otro tema de investigación, pero Sí. que es un tema de investigación que tendría que tener como plataforma la investigación que ustedes realizaron. Entonces, a mí me parece que el proceso de sensibilización que ustedes plantean tiene que estar muy vinculado a esa parte personal de cada uno de los involucrados. Eso es como para plantearles la importancia y la pertinencia de su investigación, ¿verdad? De que puede favorecer otra investigación más allá de eso. Una última recomendación es el uso de los acrónicos. UNA, todos saben qué es la UNA. DUA, algunos. 7600, la gente responde 7600, pero no te pueden decir que hoy es el primer capítulo de las 7600, porque se convirtió en un icono nada más. Y repito, como cuando yo mando a los estudiantes de orientación a que hagan entrevistas a los colegas y les preguntan sobre los enfoques. ¿Y usted qué enfoque? Ecléctico, respuesta mágica, porque no tengo que darles la respuesta de con cuál enfoque estoy, ¿verdad? Y no digo que aplica para todos. Hay algunos profesionales que desgraciadamente se han empoderado en su puesto, pero no haciendo uso de la información profesional que tiene que ser. Entonces, bueno, sí, hablemos de DUA en confianza, pero cuando hablemos del DUA a nivel técnico, a nivel profesional, creo que es importante usar todo el nombre, ¿verdad? Por un tema de respeto. Lo decía yo al principio en el 2008, cuando empezaba a ir a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional está acaparando los acrónicos, para todo hay acrónicos. Y cuando uno llega nuevo a una institución, no sabe de qué se trata, ¿verdad? Entonces es importante también ser un poquito respetuoso en este sentido para algunos que podrían no manejar todos los significados de los acrónicos. Muchas gracias, chicas. Felicidades, colegas. Espero que nos veamos en el camino. Gracias. Muchísimas gracias por las recomendaciones también.
Bueno, muy bien. Yo tengo una consulta. Bueno, primero los felicito. Me parece que la exposición es clara cuando les digo que a pesar de que tiene mucha información es porque así creo, hay mucha información en el marco teórico. Y eso me lleva a la pregunta que les voy a hacer. Ustedes plantean conceptos en su marco o referente teórico, inclusive surgen algunas categorías, ¿verdad? En esa línea, como inclusión, justicia social, diversidad, muy amplias, bastante amplias. ¿Verdad? ¿Por qué, digamos, eso? Surge del proceso investigativo, metodológico, ¿verdad? Porque cuando yo miro los propósitos, ¿verdad? Entiendo que es el rol, ¿verdad? Del liderazgo pedagógico, ¿verdad? En esa implementación del diseño. Entiendo que temas como diversidad, como inclusión, como el otro que les decía, diversidad e inclusión, Justicia social. justicia social. Ajá, son temas que se relacionan, ¿verdad? Porque de alguna u otra forma lo que promueven es, ¿verdad? Que todas las personas puedan tener acceso a procesos educativos, acceso a, o que se respeten las diversidades, que haya todo eso. Ajá. ¿Por qué estos elementos, digamos, en su investigación, ¿verdad? Se plantean cuando desde los propósitos yo miro, digamos, muy claramente que lo que ustedes buscan es ese rol, bueno, no el rol exactamente, porque no es el rol, ¿verdad? Es, digamos, cómo ese liderazgo pedagógico más bien logra, vamos a ver, logra hacer que este diseño universal de los aprendizajes se pueda generar. No sé si me explico en mi pregunta. Es una pregunta un poco compleja, creo, pero es una gran pregunta que me hago. Y yo leo y ustedes plantean algunas definiciones que me parece muy bien y algunas sugerencias que hago ahí es de dónde surge también esa conceptualización, por ejemplo, que hacen de diversidad, de inclusión y de justicia social, porque ustedes lo conceptualizan, ¿verdad? Y ahí es importante como que hagan una notita aclaratoria si esa conceptualización sale de todas las comunicaciones, ¿verdad? De lo investigado o es unas conceptualizaciones que surgen, digamos, de algún teórico, que es válido también. Entonces, bueno, vamos a ver si me logré dar a explicar con mi pregunta. Por ejemplo, nada más una, ¿por qué justicia social en su investigación? Por ejemplo. Ok. Ok, entonces la pregunta estaría enfocada en por qué los conceptos que tomamos en consideración son importantes Para la la investigación. investigación. Ok. Ok. Que pareciese, digamos, que se salen un poquito como de los propósitos planteados. Es desde mi perspectiva, pero podría ser que me equivoque. Por eso ustedes, que son dueñas del tema y del proceso, me pueden justificar, ¿verdad? Ok, ya. Entonces, bueno, en ese caso, el diseño universal para el aprendizaje, nosotros lo tomamos como que toma en consideración todos estos conceptos. Es por eso que buscamos que era importante conceptualizarlos desde nuestra parte, desde nuestra perspectiva, buscar autores que nos dieran una mejor perspectiva, por decirlo así, de qué son estos conceptos para nosotros también tomarlos en consideración en nuestra investigación y saber cómo implementarlos y cómo relacionarlos con el diseño universal para el aprendizaje. Entonces era como ampliar un poco acerca de todos la sombrilla, por decirlo así, de conceptos que el diseño universal para el aprendizaje está tomando en consideración para la educación. Mari, no sé si quieres agregar algo. Para nosotras, desde que empezamos a investigar el tema, desde que una vocecita, cuando estábamos en investigación, nos dijo, esto es el DUA trata sobre esto, creo que lo relacionamos de inmediato con la inclusión, con la diversidad, con la justicia social, porque, y más viendo nuestra actualidad, o sea, ahora ya estamos en un mundo que por dicha ya se están aceptando las diferencias, ya se están viendo las individualidades, entonces lo relacionamos de inmediato con la justicia social, con la inclusión, porque para nosotros son base del diseño para implementarlo. Muy bien, entonces vamos a ver que el DUA contempla todos esos elementos, o promueve o busca eso. ¿Es así? Exacto. Sí. Okay. Correcto. Bueno, esa era mi pregunta, porque tenía una gran duda, digamos, con respecto a esto, pero
Pero muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchachas, ahorita voy a dejar de grabar porque vamos a pasar al otro proceso en el que